después si ustedes lo quieren ver, lo tengan. Compartir, voy a ir a la pizarra primero. ¿Ya? Entonces, hoy día, el día de hoy, ¿no es cierto? Vamos a empezar desde el cáncer hacia adelante, ¿ya? Desde el cáncer. A ver, los que leyeron algo sobre el cáncer, ¿qué pudieron captar del cáncer? Díganme ustedes. Es una alteración en el proceso por ejemplo, de división celular o... Correcto, muy bien, de la división celular, ¿no es cierto? Sobre todo de la mitosis, ¿verdad? La mitosis te involucra aquí. Permiso, voy a bajar la estufa un poquito. Ya, niños. Entonces, lo podríamos definir, ¿no es cierto?, como podríamos decir mil cosas, pero podríamos decir que es un ciclo celular no regulado, ¿verdad? Vamos a ir apuntando a varias características. Ciclo celular no, ese no bien grande, regulado. ¿Ya? Podríamos decir que es consecuencia de las mitosis, ¿no es cierto? Consecuencia de mitosis alteradas. Si no está regulado, ¿no es cierto? El ciclo está alterado, ¿ya? Todas esas cosas podríamos decir. Ahora, esta palabra quiero que la apunten, carcinogénesis. ¿Qué significaría una carcinogénesis? Todo lo que dice génesis es origen. Por lo tanto, esto sería, ¿no es cierto?, origen del cáncer. ¿Verdad? Origen del cáncer. Viene Catalina. Catalina Flores. Ya. Entonces, dentro de esta carcinogénesis, chiquillo, se da por dos procesos sucesivos. Uno tras otro. Ya, ¿cuáles son estos procesos? Aumento descontrolado de la proliferación. Proliferar es que de una salgan dos y así sucesivamente. Proliferación de un grupo de células que dan origen a un tumor. ¿Ya? Dice de un grupo de células, no de todas las células, un grupo de células rebeldes que empezaron, ¿no es cierto?, a dar origen hasta que se forma una masa tumoral, ¿ya? Luego, esa masa de células se pone más agresiva y tiene una capacidad invasiva, ¿ya? Capacidad invasiva que les permite diseminarse. ¿Qué significa eso? Que de donde nacieron, estaban ahí, ¿no es cierto?, tranquilita, de repente un grupo sale a viajar por el torrente sanguíneo, ¿ya? Y se va a ir a depositar a otro tejido u a otro órgano, ¿ya? Permite diseminarse. Desde el sitio original, ¿no es cierto?, natural,
donde empezaron, digamos, a otros tejidos u órganos. ¿Ya? Y cuando estamos en esa capacidad invasiva, nosotros decimos metástasis. Metástasis. ¿Ya? Esa es una metástasis. Cuando ya el tumor no tan solo se encuentra, suponte, en el hígado, por decirte algo, sino que del hígado se fue, ¿no es cierto?, por la sangre algunas células, basta con unas poquitas células que se desprendan del tumor y viajen, ¿no es cierto?, por la sangre a otros tejidos u órganos, ¿ya? Ahí ya estaríamos frente a una metástasis, ¿ya? Dentro de esa clasificación nosotros vamos a poder distinguir dos tipos de tumores, ¿ya? Entonces, se pueden distinguir dos tipos de tumores. Un tumor es una masa de células, entonces dentro de esta masa de células vamos a distinguir dos. Uno va a ser benigno. ¿Y cuándo va a ser benigno? Cuando el aumento y crecimiento de la célula es en un lugar específico, ¿ya? Cuando el crecimiento y aumento de las células es en un lugar específico. ¿Ya? Bueno, como es benigno, ¿no es cierto? Se puede generalmente, ¿no es cierto?, tratar con cirugías, porque el médico lo tiene localizado en cierta parte. Generalmente, digo generalmente porque no siempre se puede. Depende de dónde esté ubicado, ¿ya? Generalmente, entonces, es eliminado con cirugías. Ya. Eso es un tumor benigno. ¿Cuándo se va a transformar en maligno? Que es la otra posibilidad. ¿Ya? Cuando parte del tumor, ¿ya? Células voy a colocar ahí porque son células las que son capaces de invadir tejidos circundantes. ¿Qué significa circundantes, niños? Los tejidos que están cerca del origen. Correcto, muy bien, alrededor, ¿no es cierto? Cerquita ahí. ¿Circundantes o distantes? ¿Ya? Circundantes a través del sistema sanguíneo, ¿cierto? O linfático, ¿ya? También la linfa que corre, ¿no es cierto?, paralelo a la sangre, linfático. También puede llevar células, ¿no es cierto?, del tumor, ¿ya? También las puede trasladar, ¿ya? Sanguíneo o linfático, ¿ya? Y forma metástasis. ¿Ya? Entonces, ahí ya estaríamos malignos, ¿verdad? Fíjate que la prueba que ustedes van a dar el próximo año y la de este año trae mucha materia con respecto al cáncer. Así que estamos súper bien en cuanto a eso. Ya, niños, lo espero. ¿Y van anotando? Estoy listo, profe. Ya, mijito.
Los demás, voy a borrar la parte de arriba. El Kaizen es rapidito. Ya, hasta aquí hemos dicho, ¿no es cierto?, cómo se origina y los tipos de tumores que hay, ¿ya? Ahora, el origen, dijimos, ¿cuánto se llama? Mitosis descontrolada. Pero ustedes tienen que saber, ¿no es cierto?, que el control del ciclo celular está dado, ¿no es cierto?, por unos genes, ¿ya? Hay unos genes que, bueno, lo vamos a ver en realidad dentro de las etapas. El cáncer tiene ciertas fases, ¿ya? Lo vamos a ver, entonces. En la guía se distinguen unas fases, ¿ya? Fases del cáncer. Ya, esas fases nosotros las distinguíamos como primera fase, ¿ya? Cuando se nos presenta el tumor, ¿ya? Y a eso le vamos a poner nosotros iniciador. Le vamos a llamar a esa fase iniciadora o iniciador, ¿ya? Entonces, aquí, obvio que va a haber, ¿no es cierto?, una alteración, así comienza, de la capacidad de proliferación de una célula. ¿Cómo va a ser esta alteración, niños? ¿Va a haber más o menos? ¿Mm? Va a haber más. Mucho más, ¿no es cierto? Por eso dices una alteración. Si la célula una se tenía que dividir, por decirte, en una hora, en dos, aquí en una hora se va a dividir, ¿no es cierto?, 10 veces más. ¿Ya? Un ejemplo. Entonces, aquí, ¿qué pasó? Genéticamente hablando, pasó lo siguiente, ¿ya? Yo tengo, ¿no es cierto?, ADN, ¿ya? Ese ADN me va a formar un proto-oncogen, ¿verdad? Este proto-oncogen, les voy a poner abajito lo que es un gen controlador del ciclo celular. O sea, es un gen normal, ¿ya? Pero, ¿qué le va a pasar a ese gen? Cuando tenemos un tumor, ha mutado. Lo voy a poner con otro color. Le ocurrió una mutación, ¿ya? Y al mutar, se transformó en un oncogen. Ahí estuvo la papa, ¿ya? Se transformó en un oncogen. Onco significa cáncer, gen cancerígeno. ¿Se fijan? Ahora, si ustedes me preguntan, ¿por qué mutó? Por algún agente mutagénico llamado, ¿no es cierto?, físico, químico, biológico, ¿ya? ¿Qué puede ser un físico, chiquillo? Un agente físico. ¿Podría ser el sol? ¿Mm? Tuvo que haber Sí. un agente mutagénico, puede ser el sol. Un agente biológico puede ser una bacteria, un virus, ¿ya? Un agente químico puede ser, ¿no es cierto?, estar expuesto a plaguicidas. Dígame. La nicotina. La nicotina del cigarrillo, ¿no es cierto? Esos son agentes químicos, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con sustancias químicas son químicos,
¿ya? Lo físico es cosas, ¿no es cierto?, desde la atmósfera. La contaminación también es química, porque ahí hay productos químicos, ¿ya? Pero la luz del sol, ¿no es cierto?, ¿en qué horarios nosotros estamos más propensos a contraer una mutación? ¿En qué horarios no debiera tomar sol? ¿Dónde están los rayos perpendiculares a la Tierra? Entre las 11 y las Sí, 4. más o menos, ¿no es cierto? Algunos dicen hasta las 5 de la tarde los rayos están perpendiculares, pero a la hora donde están más y más y más, entre la 1 de la tarde y las 3 de la tarde. ¿Ya? La Mutual de Seguridad sacó un documento donde le sugiere a los empleadores, ¿no es cierto?, de trabajadores que lo hacen a todo sol, como por ejemplo estar haciendo carreteras, ponle tú. Ahí, ¿dónde se cobijan de la sombra? De ninguna parte. Les propuso, ¿no es cierto?, a los empleadores que a esa hora de más dañino que está el sol, entre la 1 y las 3, le hagan colación en esa hora, ¿ya? Que se retiren a un lugar de sombra donde puedan hacer colación y dejen pasar esas horas que son más dañinas. Ya, entonces, ese oncogen, miren lo que va a hacer el oncogen, ¿ya? Va a producir, voy a ponerles la palabra producir para que lo entiendan bien. Va a producir un exceso de proteínas estimulantes del ciclo celular. ¿Ya? Entonces ahí empieza, ¿no es cierto?, el tumor a empezar a formarse rápido, rápido, rápido. ¿Ya? Entonces, como consecuencia de esto, ¿ya? Como consecuencia, vamos a tener, ¿no es cierto?, como consecuencia, la célula crece a una velocidad superior a los normales, a lo normal. Y eso es lo fome de esta etapa, chiquillos. Puede pasar inadvertida por un periodo muy largo y la persona no nos vamos a dar cuenta, ¿ya? Y puede pasar inadvertida durante un periodo largo. ¿Ya? Periodo muy largo. Algunos dicen que puede ser 5 hasta 10 años y uno no se da cuenta hasta que da los síntomas. ¿Ya? Esa primera fase es como solapada, silenciosa, donde está ocurriendo todo esto. ¿Ya? Voy a borrar la segunda parte para que veamos la segunda fase. Y esta es la clasificación que hacen los médicos, ¿no es cierto?, en estado A, B, C, D. En la etapa D ya no hay nada más que hacer. Está diseminado por todas partes y ya incluso ni la quimioterapia te responde, porque ya es en tantas partes que sacrificar al paciente, ¿no? Vamos a ver la segunda fase. Segunda fase. A esta fase nosotros le llamamos promoción, promotor. ¿Ya? Promotor. O promoción. Ya, ¿qué sucede aquí? La célula mutada ¿ya? Favorece la posibilidad
de que alguna de ellas, fíjense bien, de que alguna de ellas acumule una nueva mutación. Porque se empieza por una mutación, chiquillo, ¿ya? Luego de un tiempo, como estas se dividen tan rápido, es probable, ¿no es cierto?, que acumulen una nueva, ¿ya? Y así empiezan a sumarse mutaciones. Que la haga crecer más rápido. ¿Ya? Más rápido, ¿ya? Esta etapa es larga, se caracteriza por ser, esta etapa es larga. Voy a subrayarlo. Ya que se necesitan millones de células mutadas. ¿Ya? Para que se desarrolle un cambio genético. Ya, perfecto. Pueden pasar años, ¿no es cierto?, en esta segunda fase. Tercera fase. A esta etapa se le llama progresiva. ¿Ya? Aquí ya estamos. Aquí, chiquillos, ya no es una segunda mutación, sino que una tercera, una cuarta, ¿ya? Adquiere tercera, cuarta, ¿ya? Alteración genética. Esas son las mutaciones. ¿Y qué hace esa tercera y cuarta? Aumenta la malignidad. Aumenta la malignidad. ¿Ya? Bueno, aquí se desata con todo, con capacidad invasiva y metastásica. Metastásica. ¿Ya? ¿Estamos entonces? Primera fase, iniciadora. Segunda fase, promotora. Y tercera fase, progresiva. ¿Ya? Ahí ya invadió, salió, ¿no es cierto?, de la zona donde se había originado y empieza a viajar y a hacer metástasis en todos lados. ¿Ya? Voy a borrar la primera parte para explicarles una cosita sobre los genes. La primera. Ya. Les voy a indicar ahora los genes, ¿no es cierto?, que son en una persona normal. Todos tenemos esos genes, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando mutan? Entonces, nosotros como humanos, ¿no es cierto?, tenemos unos genes
que se llaman, tenemos los genes supresores de tumores. Supresores de tumores. También a estos genes se les llama antioncogenes. Creo que muta a oncógeno, ¿no? Sí, pues, a oncogenes. Tú lo Porque ese dices. es el agente patógeno, sí. ¿Cómo? Ese es el agente patógeno. Es que cualquier agente que cause más que patógeno es, en el fondo, oncógeno, ¿cierto? Que te va a causar, porque el patógeno, Cáncer, sí. claro, al patógeno tú más o menos, ¿no es cierto?, tienes un ciclo de vida del patógeno, llámese virus, bacteria, ¿ya? Uno sabe más o menos a qué atenerse. En cambio aquí es una falla en el ADN, ¿ya? O sea, ya Entonces, viene del ya nacimiento. viene, ¿ya? No, Heredado. heredado, sí, hay oncogenes que sí los puedes heredar. Por ejemplo, han muerto familias completas de cáncer gástrico, por ejemplo. Esa Porque lo enfermedad ya está probada, ¿no es cierto?, que es hereditaria, ¿ya? por eso vienen con dentro del Ya ADN. vienen, claro, o sea, en el fondo, en la fecundación, te traspasó, ya sea vía papá, vía mamá, ese oncogen te lo transmitieron y que tú sí o sí lo vas a desarrollar, ¿ya? Por ¿Y ejemplo, qué en el pasa si cáncer, uno... pero no todos los cánceres son, por ejemplo, el cáncer de piel, te da a ti y tú no lo transmites a tus hijos, porque se ataca, ¿no es cierto?, solamente las células somáticas, ¿ya? al tener, ejemplo, un cáncer heredado, y si uno quema esas células, Pero ¿en qué momento tú las vas a pesquisar? Si tú ah, naciste de un progenitor, no sé, vía la línea de tu madre o de tu padre, ¿no es cierto?, puede venir con esa carga genética, pero ¿cómo sabes tú primero si la tienes? Habría que hacer, ¿no es cierto?, un estudio genético, sí, tiene pero razón. ¿quién nace eso? Nadie. Una que debe Sí. ser carísimo y otro que mientras tú no tengas la enfermedad no sabes que la tienes, pues. Esa es la cosa, O ¿ya? sea, sí que generalmente uno se da cuenta cuando uno ya es grande. Pues. Claro, pues si esto puede Sí. durar años en estar ahí en la fase 1, en la primera fase, ¿ya? Entonces después pasa la fase 2, que también es muy larga, se caracteriza por ser larga. Entonces ahí pasaron años que la persona pierde de haberse controlado, haberse puesto en las manos de un médico y haber usado las técnicas que hoy en día existen, pues, ¿ya? Como la quimioterapia, la radioterapia, ¿me entiendes? Pero dicen que es malo porque uno también quema las células Sí, pues, madres. Sí. sí, no son técnicas muy, como te dijera, amigables. Son técnicas realmente, ¿no es cierto?, que te van a alargar un poco de vida porque te van a matar muchos millones de Como que células. tiene su ventaja y desventaja. Sí, pues, pero también te van a quemar las que están alrededor, que son sanas. Sí, de todas maneras, ¿ya? Entonces, tenemos estos genes, hay una proteína, fíjate, que fabrican los genes supresores de tumores o antioncogenes, se les llama también, antionco, ¿ya? Entonces, es una proteína que se las voy a poner ahí, que se llama P53, ¿ya? Recuerden esa proteína, P53, ¿ya? También tenemos nosotros otros genes que se llaman proto-oncogenes, ¿ya? Todos estos, chiquillos, son genes normales. ¿Ya? Y también estos genes
de reparación del ADN. ¿Ya? Esos genes son normales. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si, a ver, voy a hacer una llave aquí. Si estos 3 genes o cualquiera de ellos que se mute, si mutan, se van a transformar inmediatamente ¿en qué cosa, niños? A oncógeno, ¿no? Oncogenes. Automáticamente. Cualquiera de esos 3 que muten. Sí, porque al ser mutado, cualquier cáncer va a ser oncógeno, ¿verdad? Claro, claro. La palabra onco significa cáncer. ¿Ya? Uno va a un especialista que se llama oncólogo. ¿No es cierto? El doctor que te ve de cáncer es un oncólogo. Ya, entonces, diríamos, en resumen, ¿no es cierto?, que un oncogen, ¿cómo lo describiríamos a un oncogen? Podríamos decir que es cualquier forma mutada, ¿cierto?, de genes normales. ¿Estamos bien, niños? Y ahí O definimos... un gen anormal. Claro. ¿Pero por qué? Porque proviene de una... Proviene de una célula normal y después normal, anormal. de un gen normal que mutó. ¿Ya? Por cualquier agente de los que vimos antes. ¿Se dan cuenta? Nadie está libre de esto. ¿Cómo va a saber uno eso? Por eso hay formas de uno sabe las cosas que producen cáncer y puede prevenir de no exponerse a esas cosas que producen cáncer. ¿Cierto? ¿Profe? Sí. ¿Qué era protooncogen? Protooncogen, un gen normal que tiene que ver con esos genes te regulan la división celular para que sea todo correcto. ¿Ya? Ok, Que profe, gracias. se divida, la célula se divida cuando tiene que dividirse y hasta un límite. ¿Te fijas? Eso ellos te cuidan de eso, ¿ya? Que la división sea normal, no anormal. Por eso te puse esos 3 que son los claves con la proteína P53. Esa proteína, chiquillos, tiene una particularidad muy especial, ¿ya? Que se las voy a poner también acá. La P53. Voy a ponerla acá, para que voy a hablar de la P53. Esta proteína, ¿ya?, que la producen los genes supresores de tumores, ¿no es cierto?, funciona cuando el ADN, ¿ya?, experimenta un daño severo. Un daño severo. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Induce, fíjate bien, ese es el papel de la P53, va a inducir, ¿ya?, a apoptosis. ¿Saben lo que es apoptosis? Que manda a matar a la célula. Muerte celular. Eso, muy bien. Muerte celular programada. ¿Ya? ¿Cómo no van a ser buenos, no es cierto, los genes supresores de tumores? Si ve que esa célula se dañó, va a inducir a una apoptosis o muerte celular programada. ¿Ya? Ahora, ¿qué tiene de bueno que la célula muera? Le dicen muere para que no vayas, ¿no es cierto?, a seguir con ese daño.
Pero resulta que cuando ya esa no fue capaz, ¿no es cierto?, de matar a la célula en forma programada, sigue reproduciéndose y dividiéndose en forma maligna. ¿Ya? Entonces, en una persona que es normal, o sea, que todavía no se le han transformado esos genes a oncogenes, pasa esto, apoptosis y muerte celular programada. ¿Ya? Esa muerte yo le conté, parece a ustedes, de que no deja huellas de desecho. ¿Ya? No es como un tejido, ¿no es cierto? Cuando uno tiene un tejido que está contaminado por cualquier bacteria, ¿no es cierto? Ese tejido al final, si tú no lo sanas, se muere, pero eso se llama necrosis del tejido, ¿ya? Eso sí que va a dejar huella, ¿ya? Y le va a hacer daño a las células que están cerquita. Esto no. La apoptosis por eso es una muerte celular programada. ¿Ya? No deja secuelas a los lados ni por ningún lado, ¿no es cierto?, a las demás células. ¿Ya? ¿Se entendió, niño? Sí. Ya, perfecto. Ya, ahora vamos a pasar a la meiosis. ¿Ya? Bueno, aquí cambiamos, ¿no es cierto?, rápidamente de división celular. La mitosis, a ver, repasemos un poquito. La mitosis partía de una célula, ¿no es cierto?, diploide, 2N, y terminaba en ¿cuántas células hijas? La mitosis, estoy repasando para atrás. ¿Cuántas hijas nos daba la mitosis por cada célula madre? 2. 2. ¿Y cómo eran con respecto a la madre? Las células. ¿Iguales o diferentes? ¿Iguales? Iguales, muy bien. O sea, si yo parto de una diploide, voy a originar 2 células hijas diploides también, ¿no es cierto? Idénticas a la progenitora. Pero vamos a pasar a un proceso que se llama meiosis, que el origen es el mismo, parte de una célula diploide, pero va a originar 4 células hijas haploides. ¿Se fijan? Haploide significa con la mitad del número de cromosomas de la especie. ¿Ya? Ya. Voy a borrar un poquito. ¿Terminaron ya, Sí. niños? Ya, perfecto. Ya. Vamos a ver entonces la mitosis. O sea, meiosis, perdón. Meiosis. ¿Ya? Entonces, también este es un proceso reductivo. ¿Ya? O sea, se va a reducir el número de cromosomas de la especie. De 2N a N. Esa es la final que vamos a conseguir en una meiosis. ¿Ya? ¿Gracias a qué se produce eso? Existen 2 divisiones, ¿ya?, sucesivas. ¿Qué quiere decir esto? Meiosis 1 y meiosis 2. ¿Ya? ¿Se acuerdan que en la mitosis era una sola nomás? Aquí son 2 divisiones sucesivas, ¿ya? Pero una sola duplicación del ADN. Igual que en la mitosis igual hay una sola duplicación del ADN.
¿En qué etapa fue esa duplicación, niño? En ese. En ese, muy bien. En ese de la interfaz. ¿Ya? Perfecto. Muy bien. Ni siquiera es la meiosis misma, ni siquiera es la mitosis misma, sino que ya viene duplicado el ADN. Perfecto. Ya. ¿Y dónde ocurre esto? La meiosis ocurre en los gametos, en la formación de los gametos. Y cuando digo gametos, me refiero ovocitos y espermatozoides. ¿Ya? En la formación de esas dos células, ¿no es cierto? Ocurre, ¿ya? Pero también ocurre, niños, eso en los gametos, digamos, los que tenemos gametos, pues. Pero también ocurre en la formación, aquí voy a colocar también, ocurre en la formación de esporas, ¿ya? Hay algunos organismos, ¿no es cierto?, vegetales que se reproducen por esporas. También ocurre aquí meiosis, ¿ya? Por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo aquí, los helechos. ¿Conocen los helechos? Que son tan bonitos. Ellos se reproducen mediante esporas. Si ustedes le miran por debajo la hoja de un helecho, ahí están sus gónadas, sus aparatos reproductores, por decirlo, de alguna forma. Esporangios se llaman, que van a producir esporas. En una época del año, esos esporangios se abren y dejan escapar las esporas, que las va a llevar el viento, ¿no es cierto?, el agua, y donde pillen humedad, ahí se van a reproducir, ¿ya? Pero las esporas se producen mediante meiosis. ¿Ya? ¿Hasta aquí algún problema, niño? ¿Mm? Tenemos que saber esto general, ¿ya? Ahora, otra cosa que les voy a decir en forma particular, que los errores de la meiosis también es un proceso que puede tener errores, ¿no es cierto? En la meiosis son responsables de las principales anomalías cromosómicas. Y después cuando veamos, les voy a hacer hincapié por qué dije esto, ¿ya? De las principales anomalías cromosómicas. Otra cosa importante de la meiosis que tiene duración variable. ¿Cuánto duraba más o menos viendo un ciclo de un día la mitosis, chiquillos? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto tiempo le dimos de duración a la mitosis? Para compararla con la meiosis, que esta tiene duración variable. Esto significa que es más larga que la mitosis. ¿Ya? Suele durar días, semanas o años. Y en cambio, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que la mitosis nosotros le dimos una hora? ¿Se acuerdan? En un ciclo de 24 horas, le dimos una hora.
En cambio, la meiosis puede durar, ¿no es cierto?, días, semanas, años. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Cómo vamos, niñito? Bien. Ya, qué bueno. Ya, vamos a empezar a verla. Quiero compartir. ¿Estamos bien para compartir ahora un libro que quiero mostrarles en color? Las etapas de la meiosis. ¿Ya? Díganme ustedes. Sí. Ya, terminamos. Sigo. Entonces. Ya, yo no sé si logran ver bien la imagen, chiquillos. ¿La ven? No. No. Solo No, con no. la pizarra en blanco. Ah, ya, lo hice mal entonces. Espérenme un poquito. Mm. Entonces. Ahí. Ahí sí. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Ya. Fíjense todas las etapas que tiene la meiosis, ¿ya? Pero nosotros vamos a ver, primero, tenemos que saber, ¿no es cierto?, que la meiosis se divide en dos grandes etapas, la meiosis 1 y la meiosis 2, ¿cierto? La meiosis 1, ahí viene la meiosis 1 tiene profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, ¿ya? La meiosis 2 tiene profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Las mismas etapas, pero en 1 romano, 2 romanos, ¿ya? La meiosis 1 vamos a empezar a ver. Fíjense en la profase 1 que dice, fíjense, en la profase 1 tiene muchas etapas que las vi en la guía, en la guía, pero ustedes van a tener, yo prefiero mostrarles esta que está más corta, ¿ya? Porque en la guía la profase 1 tiene leptonema, cigonema, paquinema, o sea, tiene subfases, ¿ya? Pero es demasiado, entonces yo quiero ver más simple. La profase 1, ¿ya? ¿Qué va a pasar ahí? Eso anótenlo, profase 1. Ocurre un entrecruzamiento o crossing over. ¿Ya? Entrecruzamiento o crossing over. ¿Qué significa eso? Coloquen, los cromosomas homólogos se unen en ciertas zonas específicas. Donde intercambian material genético. ¿Ya? Se unen en zonas específicas donde intercambian material genético. Es el crossing over. Y ustedes lo ven
No sé si se fijan que abajo de la profase están los cromosomas homólogos, están uno paterno, uno materno, después se juntaron y después, fíjense en la tercera foto, donde los cromosomas abajo están intercambiando, están como abrazaditos. ¿Se fijan? Una patita abrazando a la otra. Uno materno, uno paterno, es como si estuvieran abrazados. Y al abrazarse están intercambiando material genético. O sea, el que era materno se quedó con un poquito de paterno y el que era paterno se quedó con un pedacito de materno. ¿Se fijan? Eso es un entrecruzamiento crossing over. ¿Ya? En los puntos que quedan pegados se llama quiasma. ¿Ya? Y eso introduce variedad a la especie. ¿Ya? Eso introduce variabilidad. Por eso, ¿no es cierto? Ninguna célula resultante de la meiosis, cuando veamos que se originan 4 células resultantes, ninguna es igual a la otra. Todas son diferentes. Y por eso todos los seres humanos somos diferentes. ¿Ya? Excepto los gemelos idénticos, que es un óvulo y un espermatozoide. Nacieron de un solo óvulo, un espermatozoide. Pero los mellizos, trillizos, cuatrillizos son 4 óvulos, 4 espermios distintos. ¿Se fijan? De mellizos para arriba son 2 y 2. Profe, entonces el entrecruzamiento era intercambio de Era ADN. intercambio de material genético entre los cromosomas homólogos. ¿Ya? Ya, hasta aquí vamos a quedar la próxima clase. Si Dios quiere, niños, vamos a comenzar con esto de nuevo, ¿ya? Para irle explicando etapa por etapa y dónde tienen que poner ojo, ¿ya? Porque esto que les dije de entrecruzamiento o crossing over es una de muchas, ¿no es cierto?, que introducen variabilidad a la especie. Y por esa razón no somos todos iguales, ¿ya? Y por eso se da solo en los gametos. No se da en las células somáticas. En las células somáticas se da la mitosis, ¿ya? Pero no la meiosis. La meiosis se da solo en los gametos. Ya, mis queridos niños, que estén muy bien. Les agradezco que sean puntuales y se conecten. Hoy día se conectaron menos que la otra vez, sí. Y la próxima los quiero de tiempo completo porque vamos a repasar todo, ¿ya? Voy a terminar la meiosis y repaso todo. ¿Les parece? ¿Ya? Bueno, Que sigan muy bien, cuidándose, ¿ya? Y portándose muy bien. cuídese, Chao, profe. chao, chiquillos, que se